Mira, te llegaron los 10.000. Los 10.000 del bono no le han llegado. 10.000 empleados públicos le llegaron. Gente, ¿le puedo explicar eso? Eso es bien rápido, por si acaso. Oye, ya mismito, ¿cuántos niños gordos hay? ¿Se acuerda que yo en primer grado pesaba 100 libras ya? Bendito, en mi grupo éramos 41 en mi barrio en Jaguar, en la escuela, en la Manuel Torres. Y en el grupo habíamos 2 gordos. Obesos. O sea, habíamos 2. Hoy día la cantidad de niños, ya mismito más información de cómo se donquea bien la galletita, para que se donquee y sepa más rica. Además, eso más adelante. Y además, así, eso es fino, eso es... y además, ya mismito vamos a hablar, bueno, esto es inevitable, gente, tenemos que hablar del sistema de retiro, de por qué jueces y maestros no están acogiéndose al Seguro Social de 45 años o más, porque los que son de 45 años o menos tienen que acogerse al Seguro Social ahora. Pero hablamos de eso ya mismo. Antes de eso, mire, le voy a explicar lo que está pasando con los empleados y la gran controversia. Hay en Puerto Rico, ¿verdad? Hay cerca de 106.000 empleados públicos. Estos son empleados, ¿verdad? Empleados del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Estos son 100 millones de dólares en cash, ¿verdad? Parte de lo que necesitaba la Junta de Control Fiscal estaba negociando con el gobierno, estaban negociando para aprobar el plan de ajuste de la deuda. Es decir, nosotros pagamos cerca de 1.500 millones de pesos en deuda del gobierno central, pues para pagar menos, en vez de 1.500 millones de pesos anuales, el gobierno recauda 10 billones. De esos 10, 1.5, o sea, imagínate que tú coges 10.000 pesos mensuales o tú cobras 1.000 pesos mensuales, que es más real, cobras 1.000 pesos mensuales, ¿verdad? Si cobras 1.000 pesos, pues 150 tiene que ir para pagar la deuda. La Junta dice, yo quiero bajar de esos 1.000, en vez de pagar 150, quiero pagar 75, ¿verdad? Para eso necesitaba aprobación de algunos empleados públicos para poder reformar el retiro, para poder cambiar el sistema de retiro, etcétera. Y la Junta fue y le ofreció a los maestros, mira, te voy a dar un bono especial de tantos miles de pesos, y los maestros le votaron en contra repetidamente. Otras uniones obreras votaron en contra, pero hubo una unión que se llama la SPU. Esa gente negoció y dijo, yo voy y 10.000 de sus empleados, de estos 106.000, pues unos 10.000 empleados negociaron y dijeron, yo estoy dispuesto a bregar contigo, Junta. Mientras los otros están diciendo, mira, la Junta diabólica, el diablo. Estos fueron a negociar. Y esos 10.000 empleados, pues siempre que el gobierno tenga un superávit de más de 100 millones de dólares, si el gobierno logra recaudar más de 100 millones en exceso de lo que se había pactado, ellos van a cobrar, estos 10.000 empleados, 11.400 billetes de bonos por los próximos 5 años. Esa fue la negociación a la que ellos llegaron, a cambio de votar a favor de eso. Pues otra gente decía traidor, otra gente decía hijo, la otra gente decía esto. Ellos negociaron para ellos. Así que, y esto por los próximos 5 años, 5 años. Así que si usted, los que no le llegó el bono y le llegó más que 3.000 pesos, pues fue porque el superávit siempre que llegue a más de 100 millones el sobrante en el gobierno, ellos cobran eso por los próximos 5 años. Esa fue la negociación que se dio. ¿A usted no le gusta? Pues eso se negocia en el plan de ajuste de la deuda. ¿Y sabe quién le votó a favor? La legislatura. ¿Y sabe quién le votó a favor? El gobernador. ¿Y sabe quién aprobó eso? Ricardo Rosselló. ¿Y sabe quién además de Ricardo Rosselló? Tomás Rivera Chats. ¿Y sabe quién? Johnny Méndez. Y la legislatura de la que usted votó. Si a usted no le gusta, pues usted votó por ello. ¿O no? ¿O no ganó Ricky? No ganó Tommy. Y no ganó Johnny. Y ahora no, en este nuevo plan de ajuste del gobierno central, no ganó Dalmau y Tatito. Y Pierluisi. Ganaron, ¿verdad? Pues usted votó por ellos. Pues eso fue ellos aprobaron esos planes de ajuste. Esto no fue la Junta. Esto no fue la Junta porque le salió de los pantalones. Esto fue negociado con el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico lo aprobó. Dicho eso, les va a llegar 3.000 pesitos de bono a los demás. Llegaron, 3.000, 2.900. Ok, planteado eso. Nuestra comisionada residente, después de la congresista puertorriqueña Jennifer González, la vieron parrandeando, ¿verdad? Con el alcalde Camuy y estado... Mire,
En Puerto Rico, ponme la pantalla, la pizarra si se puede, señor director, o en blanco. Ahí, muchas gracias, señor director. La comisionada residente en Puerto Rico se reciben 3 billones. Mire, todo esto cero, ¿verdad? Que usted ve aquí. Realmente son un poquito más. 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares, se reciben para ACES, que es la tarjeta que se llama Vital, ¿verdad? Esa tarjeta que se llama Vital recibe 3 billones. Además, el presidente Joe Biden está pidiendo para Puerto Rico 3 billones adicionales en fondos para placas solares. Placas solares, ¿verdad? Y esto usted lo suma y da 6 billones de dólares, ¿verdad? Si a usted no le gusta billones, pues dígalo como dice en español, 6.000 millones, ¿verdad? Porque hay gente que le molesta que uno torpedee el español y diga billones. O millardos, ¿verdad? Nada. Ok. ¿Por qué eso es importante? Porque estos 6 billones se están negociando ahora mismo en el Congreso para ver si los aprueban o no. Y si no aprueban estos, porque estos pues ni modo, chuparemos ahí a esperar a que los chavos de Luma aparezcan y eso. Pero estos, si no los aprueban para el 15 de diciembre, que van a aprobar algo, 700.000 puertorriqueños se quedan sin cubierta médica del Plan Vital. No todos, porque si usted está bajo el nivel de pobreza, usted tiene que obligatoriamente se le cubre, por si acaso, porque esos son unos fondos federales que son específicos para eso. Pero hay otros en Puerto Rico que no les aplica. Usted sabe que en Puerto Rico tenemos ahora mismo, y por si acaso digo esto para que usted lo sepa, 3.3 millones 100.000 puertorriqueños, 3.100.000, 118.000 el número oficial. Estos son habitantes en Puerto Rico, ¿verdad? Habitantes, gente que vive aquí, 3.108 millones. ¿Sabes cuánto coge el Plan Vital? 1.600.000. O sea, la mitad de los puertorriqueños. ¿Sabes cuánto cogen cupones? 1.608.000. Quiere decir que la mitad de los puertorriqueños dependen de que esos fondos se aprueben, pero nuestra comisionada está parrandeando aquí mientras está negociando que aprueben esto. Nada, pajitas que le cae la leche, ¿verdad? Yo les digo estas cosas no para que ustedes se enojen, sino para que sepan, ¿verdad?